Los monumentos, plazas y parques de una ciudad permiten descubrir la identidad de un pueblo, reflejando la historia congelada en piedras o en metales. Nos recuerda el espíritu que movió su pronombre, así como la gloria de sus gestas. Desde la antigüedad, el ser humano ha construido diversos tipos de monumentos en conmemoración a personas o hechos específicos. Estos monumentos han variado en términos de tamaño, dimensión, diseño, material y estilo a lo largo de los siglos, mientras que en otra época se construían monumentos de tamaño magníficos y casi sobrehumano, como son las pirámides egipcias. Hoy en día se acostumbran a realizar esculturas de tamaño accesibles que tienen por objetivo honrar a aquella persona a la que se representa. El arte, con el poder instaurador y revelador que posee, ha mantenido la memoria histórica de nuestra ciudad a través de los maravillosos monumentos, muchos de ellos producto de la inspiración de maestros de la escultura, como Aymek Millet, con su imponente estatua de Vicente Rocafuerte, Jean Augusto Falguier, creador de la polémica estatua de José Joaquín de Olmedo, Giovanni Andreolini, que trabajó en el magnífico bronce ecuestre de Simón Bolívar. A ello es preciso agregar los nombres notables de artistas ecuatorianos, como son Luis Mideros, Alfredo Palacios y Écar Ceballos, este último creador del monumento a honor a Guayas Iquil. Son símbolos, íconos de ciudades, de pueblos, donde se transmite la idea de pertenencia o se hace algún homenaje a una persona que verdaderamente sea merecedor de ese recuerdo colectivo. Muchos monumentos y sus pedestales revelan un simbolismo que trasciende al hecho histórico. Ello coloca al espectador en una dimensión de tiempo diferente al del pasado, para revivirlo en un presente no de recuerdo solamente, sino de reflexión viva, porque la verdad, para ser real, debe ser presente y permanente y reactualizada. Melvin Hoyos, experto en este tema, nos explica por qué estos monumentos representan a toda una población. Un elemento recordatorio que bien puede ser la imagen o la figura de un personaje, o también puede ser la imagen o figura de un hecho histórico representado por un conjunto escultórico o de alguna otra cosa, puede ser incluso animales o plantas que quieran destacarse porque son parte de la fauna o de la flora endémica de un lugar. El arte tiene su rol en el mundo, al igual que pensamientos y aspectos que puedan contribuir al perfeccionamiento del individuo. El edificio del conocimiento humano se yergue delante de nosotros, no como una colección de informes como de determinado sentido, sino como una estructura de hechos que son símbolos con leyes que son sus significaciones. Uno de los primeros monumentos que se elevó en Guayaquil fue la estatua dedicada a la memoria del Dr. Vicente Rocafuerte, la cual estaba levantada en la tradicional Plaza San Francisco, ubicada en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Guayaquil es la sede del primer monumento que se levanta en este país. Fue construido por un gran escultor francés de nombre Augusto Millet. Se inaugura el 1 de enero del año de 1880 y es
nada más ni nada menos que el monumento a don Vicente Rocafuerte, que se levanta en la Plaza de San Francisco. Este monumento se dio origen el 12 de octubre de 1873, cuando el comandante de la Compañía del Cuerpo de Bomberos, el señor J.P. Intriago, convocó a una reunión en el local de la compañía a más de 30 caballeros de la localidad, a quienes remitió la idea de la creación de una estatua dedicada a don Vicente Rocafuerte. Aceptada esa idea, el mismo señor Intriago nombró una comisión que se encargaría de llevar a cabo la colecta de fondos necesarios. La comisión estaría compuesta por los señores Vicente Santibáñez como presidente, Federico Cornejo como vicepresidente, Eduardo Green, Augusto Coronel, Ángel Tola, Pedro Carbo, y como tesorero secretario del anfitrión sería el señor Intriago. El Comité Pro Monumento a don Vicente Rocafuerte encargó al ingeniero y artista francés Aimé Billiac el diseño de la construcción del monumento, así como los bajorrelieves en bronce que ornamentarían el pedestal de la granita sobre el cual se levantaría el monumento. El costo total de la obra fue de unos 300,000 y pico de pesos, según cuenta publicada en uno de los periódicos de esta ciudad. Apreciar entre estas placas una en la que se encuentra él auxiliando a enfermos de la fiebre amarilla en la época en que él fue gobernador en 1842, y que fue el tiempo justamente en el que Guayaquil fuera afectado terriblemente con esta terrible enfermedad. El monumento fue inaugurado con una majestuosa ceremonia el 1 de enero de 1880. Ese día se inauguraba el primer monumento que tendría Guayaquil, que hoy es un orgullo de la ciudad, el cual rinde homenaje a uno de los americanos más connotados de la historia por su espíritu libre e independiente. El patriota Vicente Rocafuerte fue el primer presidente ecuatoriano nacido en este país, fue gobernador y alcalde de Guayaquil. Llamado el libertador de 5 naciones, Simón Bolívar es indudablemente uno de los hombres más notables en la historia de la humanidad, no solo por sus luchas por la independencia, sino también por sus pensamientos políticos aceptados por muchos y rechazados por otros. El 3 de noviembre de 1872, en vísperas de celebrarse el centenario del nacimiento de Bolívar, a iniciativa de la Compañía de Bomberos Salamandra, nace la idea de crear el monumento a memoria de Simón Bolívar. La creación del monumento perseguía no solo homenajear a la memoria del libertador, sino además conmemorar el centenario de su natalicio. En 1872, cuando se conformó el Comité Pro Monumento a Bolívar, y cuando se comenzó pidiéndole ayuda al municipio de Lima, porque la primera escultura que se hizo en homenaje a Bolívar fue hecha en Lima. Fue a partir de esto que se conformó el primer comité, que estuvo precedido por el general Francisco Javier Galarza. Una vez que el comité estuvo definitivamente conformado, sus integrantes hicieron una donación de 1.200 pesos, con los cuales iniciaron la colecta que sería necesaria para reunir los fondos que cubrirían el costo del monumento. La reacción ciudadana no se hizo esperar, y al poco tiempo diversos pueblos del litoral ecuatoriano suscribieron sus respectivas contribuciones, así como veteranos y descendientes de los soldados que habían pertenecido al Ejército Libertador. La colecta realizada para recabar los fondos necesarios para el monumento tuvo gran acogida por parte de la ciudadanía. Tal fue así que en los 3 primeros años se pudo recoger más de 5.000 pesos. Hasta que finalmente se mandó a fundir a Alemania, desde Italia se manda a fundir a Alemania la escultura. Se funde la escultura y luego fundírsela se la envía en 2 partes a Guayaquil. El monumento a Bolívar está hecho en 2 partes, el jinete se separa del caballo. La obra, a honor del Libertador, pertenece al escultor italiano Giovanni Andrelini, y el montaje y la construcción de sus pedestales
fue realizada por el arquitecto Rocco Queirolo. La obra, fundida en los talleres Nelly de Roma, salió desde Génova vía marítima a Ecuador el 9 de julio de 1888 y al día siguiente en Guayaquil se ponía la primera piedra de la base del monumento. La obra terminó más de un año después y un 24 de julio de 1879, día que se celebraran los 106 años de nacimiento de Bolívar. Se hacía con un gran acto, la inauguración respectiva que tuvo la presencia del presidente de la República, Antonio Flores Hijón. Este monumento se encuentra ubicado en las calles Chile y 10 de agosto, en el Parque Centenario. Entre las diversas estatuas y bustos con que la ciudad de Guayaquil rinde homenaje a la memoria de su más ilustre ciudadano, se destaca de manera especial el monumento a José Joaquín de Olmedo, que se levanta frente al río Guayas, al sur del malecón y a la altura de la avenida Olmedo. En 1878, el Consejo Municipal nombró una comisión llamada Comité Olmedo, destinada a llevar adelante el proyecto de crear el monumento en memoria del ilustre patriota y poeta guayaquileño. El comité estuvo presidido por don Pedro Carbo, que a pesar de la diferencia de años que lo separaba, él había sido amigo personal de Olmedo y otros representantes guayaquileños. El monumento Olmedo es el primer monumento sedestre, así como pedestre, ecuestre el de Bolívar porque está a caballo. Sedestre es el de Olmedo porque está sentado. Considerando que ya se contaba con todos los fondos necesarios, el comité pudo enviar a París los primeros valores para el monumento que lo crearía el escultor Juan Alexander Falguieri, basada en dibujos y la descripción de Olmedo que le hacía don Clemente Ballén. Falguieri empezó a moldear la estatua desde un principio, no agradado a ninguno de los dos, primero por su falta de parecido y el segundo porque lo prefería de pies y de 60 años y no de 45. Envía una pintura, una foto y un retrato de un guardapelo. En estas imágenes, Olmedo tenía, en el retrato del guardapelo, 18 años. En la pintura, 40. Y en la foto, tenía ya más de 56 años. Estamos hablando de que el hombre tenía 3 edades totalmente diferentes en las 3 imágenes que se enviaron a París para construir el monumento, para hacer el monumento de Olmedo. Y todo hubiera estado bien si es que Olmedo pues no hubiera sido una persona que no hubiera experimentado cambios en su rostro. Pero si hay una persona dentro de nuestros patricios guayaquileños, dentro de nuestros prohombres de la historia guayaquileña, que cambió de rostro pero radicalmente de un año a otro, ese es Olmedo. ¿Por qué? Porque Olmedo sufría de un problema digestivo. Catorce años después, el 9 de octubre de 1892, fue inaugurada solemnemente la estatua, que fue realizada por el francés Jean-Alexandre Falguieri, y el pedestal de granito en el que se asienta fue cincelado por el arquitecto Georges Gendagne, también francés. El monumento está en medio de un redondel en el que se destacan 2 cañones que parecieran proteger a la insignia patriota. Está situado sobre un pedestal que alcanza una altura de 8.17 metros y pesa 11 toneladas. Fue trabajada en bronce y tiene una posición singular, pues Olmedo mira al río dando espalda a la ciudad, sentado en una silla en actitud de levantarse, con una pluma en su mano derecha, mientras en la izquierda sostiene el poema de Junín. ¿A qué dio pie? Esto dio pie a que aparezca una leyenda urbana que decía que no era Olmedo, que de esa escultura que está allí es Lord Byron y que
había venido a parar a Guayaquil de la siguiente manera. Es leyenda. Es una historia traída de los cabellos completamente. Que habían ido 3 miembros del comité a París, dice la leyenda esta. Y que estando en París, preguntándole a Falguieri que cuando comenzaba a hacer la escultura de Olmedo, Falguieri les dijo que todavía estaba demorado porque tenía otros encargos. Y alcanzaron a ver una escultura sentada de Lord Byron. Y le dijeron a Alexander Falguieri, díganos, maestro, ¿y esa escultura quién es? Ah, ese es Lord Byron. Ah, dice, se parece bastante a Olmedo, porque efectivamente se parecía a Olmedo cuando era joven. Y díganos, ¿y qué hace ahí? No, es que me la mandaron a hacer de Alemania y no la pagaron, hubo problemas con ellos. Ay, ¿cuánto cuesta? Entonces le digo, esa escultura cuesta 10.000 pesos de oro. Y como tenían destinados 30.000 pesos oro para Olmedo, para hacer la escultura de Olmedo, y dijeron, aquí está el negocio. Es que habían dicho, compremos la escultura de Lord Byron, la llevamos a Guayaquil y decimos que este hombre es un genio que la hizo rapidísimo. Entre los palacios de la gobernación y municipal, ocupando el espacio en el que antes se situaba el monumento al general Antonio José de Sucre, movido hasta colocarlo en el corazón de la plaza de la administración, se levanta uno de los conjuntos escultóricos más significativos y hermosos de Guayaquil. La fragua de Vulcano, destinada a recordar la histórica reunión secreta que convocó don José de Antepara, se celebró el 1 de octubre de 1820 en la casa del general José de Villamil. El monumento a la fragua de Vulcano se complementa con la columna de los próceres y juntos simbolizan la libertad de la patria. El conjunto escultórico está conformado por 3 elementos que se relacionan en su concepción armónica al momento de ser cada uno de ellos, independientemente parte de un todo. El primer monumento lo constituye la figura de Olmedo de cuerpo entero, de pie sobre el suelo, como símbolo vinculante de todo el proceso independentista que culminaría el 9 de octubre de 1820 con la proclamación de la independencia de la patria. Los otros 2 cuerpos situados frente a frente reúnen cada uno de ellos a los próceres que asistieron a esa histórica reunión. En el que se encuentra a la izquierda de Olmedo se presenta la figura de Luis Urdaneta, Miguel de Letamendi, León Febres Cordero, Gregoría Escobedo, Juan Francisco y Antonio Elizalde. El situado a la derecha, las de Luis Fernando Vivero, Lorenzo de Garaycoa, José de Villamil, Francisco María Roca, José de Antepara, Rafael María Jimena y Francisco de Paula Lavallén. El monumento de conjunto escultórico fue creado por el escultor español Víctor Ochoa e inaugurado el 25 de julio del 2005. A este se le complementa el monumento de la columna de los próceres, que está ubicado en el Parque Centenario y fue diseñado por el artista español Agustín Querol, y tras su muerte fue concluido por su compatriota José Montserrat. La historia del monumento se remonta en el año 1821, un año después de la gesta libertaria, cuando la Junta Superior del Gobierno del Estado Libre de Guayaquil concibió la idea de levantarlo para inmortalizar la independencia de la entonces República Independiente de Guayaquil. Casi 57 años después de concebir la idea, en 1888 se dio el primer gran paso, al crear el Comité de la Columna de 9 de octubre. Desde el año de 1888, Francisco Campos Cuello inició un programa mediante el cual se recogerían los fondos para hacer realidad una idea que había tenido Olmedo desde 1821 y que no era otra que la de erigir una columna que recordara el momento de la libertad y la independencia de la ciudad. Su inauguración se dio en un solemne acto público el 9 de octubre de 1920, pues fue la obra cumbre de los festejos de la conmemoración de los 100 años de independencia de Guayaquil.
A los organizadores del comité que era un poco insultante el invitar a España. No lo consideraron así los escultores españoles, y particularmente uno que se llamaba Agustín Querol, que escribió una carta al comité organizador diciendo de que por qué los españoles no estaban invitados a este concurso. Que España veía a sus colonias, a esas colonias que se habían independizado, como hijas que habían llegado a la mayoría de edad y que como tales habían querido ser libres e independientes, y en consecuencia las veía orgullosas como hijas mayores de edad. Monumento que rinde homenaje a los héroes de la natación local y regional, mide 27 metros de altura, tiene 22.5 toneladas de peso y costó $500,000 de sucre. La columna está constituida por 3 elementos que las comprenden: una base de granito que tiene en sus 4 lados la estatua de los patriotas José Joaquín de Olmedo, León Febres Cordero, José Villamil, José de Antepara, y que se distinguieron en la lucha de la independencia ecuatoriana. El fuste, en el cual hay un grabado en el que está escrito los nombres de los patriotas y actas de independencia de la ciudad, fechado el 9 de octubre de 1920. El capitel, en el que está una joven hincha, y la imagen de Icaro, en el que está una joven sosteniendo la antorcha de la libertad, y a su lado un cóndor en actitud de emprender el vuelo. En la base de cada una de esas esculturas que está parada, hay una placa en donde se encuentra lo más importante que este personaje hizo. Debajo de la placa de Antepara está cuando él a caballo está luchando en Huachi y está recibiendo un balazo, que ese es el balazo que lo mata. Debajo de la escultura de Febres Cordero se encuentra una placa en donde él está arengando a los próceres para que no se arrepientan del proceso que está iniciándose por temor a fracasar. Debajo de la placa, debajo del monumento de Villamil, se encuentra el barco en el que él va a contarle a San Martín de que ya el pueblo guayaquileño está libre y que este puerto está a su disposición para cualquier cosa que necesite en el proceso emancipador. Está la goleta Alcance, el famoso barco en el que fue Villamil el 11 de octubre a contarle a San Martín que ya éramos libres. Y debajo de la escultura de donde está Olmedo, está la placa en donde está Olmedo firmando el acta de la independencia. El hemiciclo de la Rotonda, ubicado en el Malecón 2000, fue inaugurado en 1938. Fue creado para conmemorar la célebre Entrevista de Guayaquil, efectuada el 26 de julio de 1822 por los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. Por su importancia geopolítica y su condición de puerto obligado y del astillero mayor del Mar del Sur, Guayaquil fue el escenario del único encuentro de estos dos grandes hombres. Los antecedentes del monumento se remontan al 16 de agosto de 1913, cuando el Congreso Nacional resolvió su constitución, proyecto que luego fuera archivado por la Cámara de Diputados. Ante ello, 3 meses después, un 29 de noviembre de este año, el Consejo Cantonal de Guayaquil decidió tomar la obra, que demoró 25 años, por motivo que la maqueta no cumplía con los requerimientos que el monumento exigía. Ese mismo mes, don Luis Bernaza envió una carta en la que se transmitía al artista la disconformidad del Consejo. El artista adjuntaba a la comisión de los bocetos mencionados, dando a conocer además las variaciones que habían realizado en la maqueta que él tenía. Cuando cogen y ven los miembros del Consejo que la escultura ya en vivo y en directo, se dan cuenta de algo que les chocó terriblemente. Tanto Bolívar como San Martín estaban del mismo porte. Hasta que en mayo de 1938 se hizo la entrega definitiva. La concepción del proyecto es del escultor Juan Rovira, quien hace las columnas. La edificación del hemiciclo que rodea el monumento es de la Sociedad Constructora Nacional Fénix. Los pilotes
fueron implantados por el ingeniero Francisco Manrique Pacanis y la estatua es del español José Antonio Ons. El monumento fue declarado como el espacio público saludable por la Organización Mundial de la Salud. Este monumento presenta a Bolívar y San Martín de pies, saludándose, vestido con trajes militares, en medio de un hemiciclo de 10 pilares y 10 columnas, sobre las cuales están izadas las banderas de los países sudamericanos que libertaron. La historia se remonta hasta el siglo XVIII, con varias construcciones en distintas ubicaciones. El primer reloj público data en 1800, cuando Santiago Espantoso compró la Casa de la Temporalidad. En 1842, el gobernador de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, trajo de Europa y obsequió a la ciudad el reloj público, que está en lo alto de la Torre Morisca. Inicialmente, esta pertenecía en lo alto del Cabildo Colonial para después ser trasladada hasta la Torre del Mercado de la Orilla. Al desaparecer se levantó una torre especial en el mismo sector y ahí perteneció hasta 1925. Año en que fue retirada, ya que la construcción no ofrecía seguridades. En 1930, la municipalidad dispuso la construcción de la Torre Morisca, cuyos trabajos comenzaron el 1 de agosto de 1930, quedando inaugurada el 24 de mayo de 1931. Tras varios años sin funcionar por averías, el 7 de junio del 2013, Guayaquil recobró esta joya urbana. Así el reloj londinense volvió a marcar las horas y sus campanadas de bronce volvieron a sonar cada hora. La torre, construida por el ingeniero Francisco Ramón y el arquitecto Joaquín Pérez Nin y Landín, posteriormente modificada por el arquitecto Juan Orouz, y en la ornamentación del edificio por el artista Emilio Soro, es una base de hormigón armada que se eleva 4 pisos sobre una base octagonal de unos 28 metros cuadrados, hasta rematar en una cúpula árabe de la arquitectura bizantina que alcanza una altura de 23 metros. Sobre el estilo de esta construcción única en la ciudad, vale anotar que se produce en la época contemporánea a las construcciones de los arquitectos italianos del inicio del siglo XX. Uno de los monumentos más importantes e impresionantes de Guayaquil es el dedicado a la memoria del general Eloy Alfaro, y la revolución liberal de la obra recuerda al expresidente de la República, nacido en Montecristi, Manabí, el 25 de junio de 1842 y asesinado en Quito y arrastrado por las calles de la ciudad el 28 de enero de 1912, mientras se encontraba en la cárcel por orden del presidente Leonidas Plaza. El 13 de enero de 1953 se conformó un comité pro nombre monumento al general Eloy Alfaro, el cual fue presidido por el coronel Genaro Cucalón Jiménez, que comenzó a trabajar de inmediato para conseguir el dinero necesario para su elaboración, entre ellos un decreto del gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra para la asignación de fondos. 6 años debieron concurrir desde el inicio de los trámites hasta la finalmente en la tarde del 18 de diciembre de 1951, en una sencilla ceremonia celebrada en las salas de sesiones del Consejo Cantonal, se firmara el correspondiente contrato entre los representantes legales del Comité Pro Monumento al General Eloy Alfaro y los constructores de la obra, que se levantaría en el primer ciclo de $500,000 de sucre y que se esperaba estaría terminada para el 5 de junio del año siguiente. En la actualidad, este monumento se encuentra a la entrada de la ciudad del complejo de la Unidad Nacional, al inicio de los puentes que unen a Guayaquil con La Puntilla y Durán el resto del país. Finalmente, el 23 de diciembre del 2006 fue ubicado en el nuevo lugar, siendo reinaugurado oficialmente. Al lado de este monumento se encuentra el nuevo y de mayor proporción en toda la historia de Latinoamérica, el cual representa a toda la ciudad de Guayaquil,
Su creador, el escultor Edgar Ceballos, nos cuenta el porqué Guayas y Quil. Pienso yo, y he tratado de sustentarlo, que las patrias se nutren más de la leyenda que de la historia. Benjamín Carrión. Leyenda de Guayas y Quil. Guayaquil, ¿de dónde viene ese nombre tan sonoro que evoca trino de pájaros y roba color a las flores? Cuenta la leyenda que cuando llegaron los españoles se cayó la risa de los niños, se interrumpió el baile de las mujeres y se detuvo el son de la marcha de los hombres. Duros y fieros combates se dieron en esta tierra, huancabilcas decididos, españoles atrevidos, unos coraje de tierra, otros fuerza de ambición. Tras largas batallas, Guayas, señor Huancavilca, ha sido apresado. Fuertes grilletes lo mantienen encadenado. Los españoles pretenden obligar a Guayas a entregar sus tesoros. Al ver que el guerrero se niega a confesar, traen frente al prisionero a una bella mujer. Ojos de selva, piel de cobre y las curvas de las guacamayas. Miren a Quil, dicen ellos, así se llama la buena moza. Camina como un corcel, qué dulzura, qué hermosura. Es más bella que una rosa, es una alondra, es una flor que incita al amor. Quil, al ver a Guayas encadenado, exclama sollozando: «Oh, qué desgracia, señor, mirarte aquí prisionero. Tú que nos enseñaste a hacer arco, flecha, vuelo y viento. Oh, Guayas, amado señor, que de esas cadenas infames no tenga usted dolor». «Pues bien, señor Huancavilca, oh poderoso Guayas», replica uno de los capitanes, «¿dejarás que estos varones pongan sus manos encima de esta gacela que dice ser para ti tu mujer?» «¡Alto, cobardes!», exclama el gran Guayas. «¡No la toquen! ¡No la miren! ¡Oro! ¡Quieren oro! Suelten a Quil y libérenme de estas cadenas que vuelven a mi alma vil». «Que le quiten las cadenas y se redoble la escolta», ordena el español. Entonces Guayas tensa y afloja su cuerpo y rápido, con la maña del jaguar de la montaña, arranca a la guardia una espada y en impulso repentino mata a Quil y a su destino. No habrá ofensa que te llegue, niña de risa gentil. El pueblo sabe que te amo, princesa de nombre Quil. Dos amores yo tenía, el río y la hermosa Quil. Ahora que ellos me faltan, ya no quiero más vivir. Espada, abre camino, busca mi corazón, ahora que mi destino sin Quil no tiene razón. Los de España quedan yertos, en frustración se devuelven, solo han ganado 2 muertos. En tierra propia quedaron insepultos los amantes, recios guerreros dolientes lloran cargando los restos. De pronto el viento se calla, el río deja de viajar, débil latido se escucha, hay un tenue suspirar. Guayas, varón indomable, no se ha dado por vencido, su corazón ha latido, reavivando su furor. Chamanes huancavilcas en un secreto lugar, arcanos de la vida comienzan a filtrar. En la noche, Guayas, Quil, resuena como un eco. Guayas, Quil, repiten como grito de combate. Guayas, gritan los hombres, las hembras llaman a Quil. Guayas, dicen las montañas, el río reclama a Quil. Guayas, Quil, Guayas, Quil. Vuelve tierna Quil a los brazos de tu amado. Guayas sembrará en tu vientre hombres y mujeres valientes con orgullo y alma gentil. Desde entonces los hombres que nacen en esta tierra llevan la fuerza, libertad y valentía del gran Guayas, y las mujeres la belleza, gracia y orgullo de la hermosa Quil. El monumento rinde homenaje a los indios Huancavilca, Guayas y Quil, que según algunos historiadores dieron nombre a la ciudad.
Otros estudiosos desconocen la existencia de estos personajes y las leyendas que se creó sobre ellos y sostienen que el nombre de la ciudad viene de las raíces aborígenes que significan Gua, grande, Ya, casa, Kil, nuestra, y la unión de estos términos es nuestra casa grande. La obra en sí tiene 4 figuras sobre una base. La base es la figura de la representación de la silla manteña Huancavilca. Allí los personajes de los dos frentes son los que sostienen la silla en U de la cultura huancavilca, y a los dos lados hemos puesto la representación de la leyenda de Guayas y Kil. En la una parte lo que tiene relación con la prisión de Guayas, el sacrificio de Guayas al estar preso, viendo que van a atacar a su mujer, y en el otro lado Guayas, que toma la decisión de matar a Kil y también inmolarse él. En el 2013, el municipio de Guayaquil dispuso la realización de un nuevo monumento a Guayas y Kil para reemplazar la escultura original de estos personajes que se encuentran dentro del distribuidor de tráfico ubicado ante el puente de la Unidad Nacional. El monumento está hecho en bronce, es un monumento fundido en bronce después de largo proceso de ampliación. Adicionalmente a la ampliación hay que considerar los enormes moldes que fueron necesarios para hacerlo, el proceso de fundición que implicó aproximadamente 90 toneladas de bronce, la unión de estas piezas, suelda, limado, pulido y pátina, que es el color que finalmente toma el monumento. El monumento propiamente dicho tiene una altura aproximada de 40 metros. Sostiene por la base descrita que representa al poderoso guerrero Huancavilca, Guayas, que extiende su brazo presentando una lanza como símbolo del carácter indomable del pueblo guayaquileño. Junto a Guayas, una orgullosa figura femenina representando a Kil, que sostiene en sus brazos un tierno niño. En la parte superior, después de esta base que tiene aproximadamente 400 metros cuadrados de alto relieve, en la parte superior tienes un jaguar, que es el símbolo de la fuerza de los huancavilcas, de los guayaquileños. Guayas, el guerrero, que lo ves ahí tranquilo, sobrio, serio, decidido. Kil, que es una mujer independiente, altiva, capaz de valerse por sí misma, y ambos tienen el fruto de su amor, que es Guayaquil, el niño. Cada uno de estos monumentos que hemos conocido tiene su historia, que muchos no la conocen. Por este motivo he realizado este documental. Espero los disfruten y conozcan más de nuestra bella y hermosa ciudad, la perla del Pacífico, Guayaquil. De cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción.